Este otro es nada más era un canino con una hemorragia a nivel de próstata. Entonces traten de visualizar. Aquí está la vejiga, esta es la uretra y aquí está la próstata. Era unilateral, como vemos, este lado no está afectado y probablemente fue por un animal atropellado. A veces, digamos, o casi siempre que tenemos algunas fracturas, vamos a tener procesos de hemorragia. Entonces, este era un mono, que antes estaba en la colección, bueno, tenían una colonia de monos pata, que es pues una especie africana, ya no la tienen más, pero era un animal que se había caído del recinto y había tenido una fractura bastante total, una fractura común. Y lo básicamente para que vean toda la hemorragia, ¿verdad?, asociada a este punto de la fractura. Sí, no solamente vamos a tener hemorragias subcutáneas, ¿verdad?, hematomas, sino que también hemorragias a nivel de músculo por la fractura. Similar a lo que hemos visto, esto es más que todo una colitis hemorrágica, porque vemos que el nivel de intestino delgado ya no está tan afectado. Entonces es importante que lo tomen en cuenta, tratar de siempre limitar cuál es el órgano que está afectado. Y algo muy importante, que de una vez, es que hay neoplasias que tienden a ser bastante hemorrágicas, ¿ok? Entonces, digamos, como parte del crecimiento acelerado de las neoplasias, digamos, vamos a tener normalmente neovascularización o angiogénesis, como quieran decirlo, que es básicamente la creación de nuevos vasos sanguíneos en la masa, pero a veces por el mismo crecimiento acelerado estos vasos sanguíneos llegan a romperse. Entonces podemos observar hemorragias importantes. Este caso en particular, esto es un testículo de perro, corte sagital, en donde observamos toda esta masa bastante grande, bueno, no era tan grande, pero que abarca una gran proporción del órgano, que es un tumor de células de Leydig, que ahorita me interesa tanto que se lo aprendan, pero que es una neoplasia que tiende a estar bastante asociada a hemorragias intratesticulares. ¿Ok? Aquí, como les decía, digamos, lo único que hay de parénquima normal o testicular es esta zona y todo lo demás está siendo abarcado por la neoplasia. ¿Ok? Esto es una zorra gris que hay veces que tenemos casos más interesantes, pero esto es básicamente una que murió por hemorragias internas por un atropello. Entonces aquí está bastante claro lo que pasó la llanta del carro y sí tenía hemoperitoneo y tenía hemorragias a nivel de músculos abdominales. Vamos a ver dónde siguen. Seguimos, vamos a ver más ejemplos. Okay. Era una jaguar que estaba en cautiverio, esta no era de vida libre y lo que tenía era una neoplasia mamaria con metástasis a varios órganos. Entonces, digamos, desde un punto de vista de la hemorragia, porque tenía muy poco, pero lo pongamos porque era un caso poco común. Esto es igual cuando ustedes están empezando, trato como de mencionarles un poco de todo, abriendo la mente, por así decirlo. Ok, estos son los pulmones de esta jaguar y aquí lo que observamos son las metástasis que tenía este animal. Metástasis de la neoplasia mamaria. A nivel de pleura tenía esto que se llama carcinomatosis, que es básicamente cuando ocurre una neoplasia en la pared
una serosa, entonces puede ocurrir a nivel de peritoneo, pero en este caso era a nivel de pleura. Entonces ven, recordamos que esto aquí normalmente debería ser liso, pero observamos toda esta acumulación, digamos, de toda esta proliferación del tejido, que eso sí lo vemos desde un punto de vista histológico, igual en neoplasia mamaria. Y en ocasiones, como les comentaba, los animales a veces comparten el síndrome de paraneoplasia, porque eso sí lo habla con Alejandro al final del curso. Podemos tener hemorragias en diferentes órganos, entonces esto aquí básicamente lo ponía porque esto es el yeyuno, donde teníamos cierta diferencia con hemorragia a nivel de uno. Este otro es el mismo caso del glaucoma, que ya les expliqué el glaucoma, pero nosotros pensamos que como tenía glaucoma, probablemente no vio el tráiler que le pasó por encima. Entonces, este era como tenía la cavidad abdominal. En realidad no le pasó por encima porque hubiera. Son animales realmente fuertes, pero igual un tráiler es un le hizo la bola así. Probablemente sí lo golpeó y lo dejó a pobrecito. Okay. Entonces esta es parte de la hemorragia abdominal que tenía. En este caso no logramos determinar exactamente cuál era el órgano que estaba con ruptura, pero sí vemos que tenía la hemorragia intestinal y que está saliendo sangre. Y esto aquí en realidad, que esto se observe en un color rojo, es algo que de una vez quiero que lo aprendan, que se llama inhibición hemoglobínica. Que digamos, a pesar, traten de visualizar, creo que aquí me cae bien el ejemplo, porque traten de comparar este otro animal, del que ya les había enseñado. Ven, este era el perro con la hemorragia intraabdominal. Ven que las asas intestinales están de un color claro, ¿verdad? Completamente normal. En ocasiones, cuando ya el animal tiene varias horas de muerto, ocurre que los glóbulos rojos empiezan a causar lisis, se libera hemoglobina y entonces esta hemoglobina hace que se tiñan los órganos. Entonces, en este caso, obviamente estos animales se mueren, pasa el tiempo que alguien lo vea, que surgió, que ya no es nada, que el SINAC lo lleven a la oficina, probablemente ahí lo van a congelar, después arreglar todo el traslado, etcétera, etcétera. Llegó como un mes y medio después de que se llama, que está congelado. El punto es que entonces la serosa de este animal, digamos, si parte de la pared intestinal, agarra esta coloración rojiza, que esto no quiere decir que el intestino como tal estuviera hipertérmico, combustivo, sino más bien un proceso de tinción a partir de la hemoglobina que se llama inhibición hemoglobínica. ¿Ok? ¿Quedó claro? Este era el tórax. Igual ya estaba un animal un poco autolítico, ¿verdad? Por todo el tiempo que había pasado, pero si observamos aquí también hemotórax y de igual manera la inhibición hemoglobínica aquí se observa bastante bien en el estómago, que está teniendo este puro registro. Bueno, este animal sí logramos encontrar, por decirlo así, la causa de muerte exacta. Aquí se van a tener que imaginar un poquito, pero aquí estos son los cóndilos occipitales y esto es el atlas, ¿ok? Y vemos que tenía una gran cantidad de hemorragia, entonces probablemente como parte del impacto el animal tuvo una dislocación atlanto occipital con hemorragia y obviamente laceración de la médula espinal y al menos no sufrió, el animal fue bastante rápido. Okay. Este otro es un canino que tenía hemangiosarcoma y como les comenté, el hemangiosarcoma puede hacer metástasis a varios lugares y en bastantes ocasiones puede hacer metástasis a cerebro. Entonces observamos aquí dos hemangiosarcomas que en este caso no tenían hemorragia asociada. Es lo que se observa simplemente la masa. Este es un hematoma esplénico que puede ser, normalmente los hematomas esplénicos ocurren a partir de un proceso que se llama hiperplasia nodular linfoide.
Esto básicamente es que las células, digamos, los folículos linfóides, sí, los folículos linfoides que tenemos aquí, ¿verdad? Van a ser sobreestimulados antigénicamente, entonces empiezan a proliferar, eventualmente pueden hacer un pequeño nódulo, que es básicamente la sustancia blanca del vaso proliferando, pero este nódulo eventualmente por movimiento, por tracción, por peso, etcétera, etcétera, puede ser que haga una ruptura relativamente ligera del parénquima hepático, pero lo suficientemente grande para que empiece a ocurrir una hemorragia hepática, ¿verdad? Esplénica. Lo suficientemente grande para que ocurra una hemorragia esplénica y entonces empieza a acumular sangre. Que en ocasiones el hematoma puede ser de un pequeño tamaño, ¿verdad? De unos pocos centímetros a un tamaño bastante grande. Y este es la corte transversal de este hematoma. Hemorragias a nivel de vejiga. ¿Ok? Entonces esto tiende a causar, en casos de cistitis, esa inflamación de vejiga, pues relativamente común que tengamos cierta hemorragia a nivel de la mucosa y consecuentemente que tengamos hematuria, quiere decir orines con sangre. Este caso en particular es un felino que tenía obstrucción uretral, entonces si aquí siguen observando la uretra, hicimos una disección y aquí se observan los pequeños cálculos renales que están obstruyendo la uretra, causando estasis de la orina y una posterior cistitis. Este otro es una cistitis hemorrágica, aquí quedó medio raro la apertura de la vejiga, pero tenía una gran cantidad de sangre, que en particular, es del mismo caso del cerebro con hemangiosarcoma, porque entonces este animal lo que tenía era una metástasis de hemangiosarcoma a nivel renal que estaba provocando una hemorragia y es lo que estamos observando aquí a nivel de vejiga. ¿Ok? Entonces esto está bastante abstracto, pero para que lo observen, esto aquí era lo único que quedaba del parénquima renal. ¿Ok? Este lado, y todo lo demás está siendo invadido por el hemangiosarcoma. Ya para ir terminando casi con ejemplos de neoplasias. Este otro fue un puma, que salía hasta en las noticias, creo. Este fue uno que atropellaron por Cruce Manolo, si no me equivoco. Y sí tenía hemorragias, digamos, a nivel externo, no se observan tanto, pero ya aquí a nivel subcutáneo se empieza a observar las hemorragias. Esto es un hematoma en toda la pared costal, y a nivel interno pues tenía una hemorragia y una laceración de tejido bastante importante. Entonces aquí, para que traten de visualizarlo, para se los voy a explicar, a nivel de tórax tenía un hemotórax bastante importante, tenía ruptura de la vena aorta, que aquí no se observa, y algo que se tenía bastante drástico, como consecuencia del impacto, es que tenía una laceración de tráquea. Entonces, digamos, aquí viene la tráquea y este corte aquí nosotros no lo hicimos, sino que por el mismo impacto se desprendió la tráquea de la carina. Curiosamente, quedó los nervios aquí, la lengua recurrente, si no me equivoco, sí quedaron intactos. Y este era el hígado de este mismo puma, que también como parte del impacto tuvo una laceración hepática bastante fuerte. Y ahora, esto es otro ejemplo de hematoma esplénico. Y esto es algo bastante común, puede ocurrir en cerdos, puede ocurrir en babinos, pero definitivamente lo van a ver mucho más común en perros, que es el hematoma aural, que esto ocurre básicamente cuando hay animales, tienden a asociarse principalmente a otitis, que entonces el animal se va a rascar bastante, se va a romper los vasos sanguíneos del pabellón auricular y se va a hacer un hematoma en la oreja.
Pues, no es para que nos pregunten hemorragia, pero tal vez lo vamos a ver. Además, bueno, estas ya se las enseñé, la puse 2 veces sin querer. Y finalmente este potro, que era un potro que se murió por sepsis. Normalmente los potros les puede dar digamos, a después veces que dependiendo del parto, de la crianza, etcétera, les puede dar sepsis a través de la herida umbilical, y en este caso tenía sepsis, pero lo que quiero que vean más que todo es el cuadro de neumonía que tenía. Esto de aquí, ¿verdad? Que está la cabeza del animal, estos son los pulmones, hígado, colon, corazón, y todos estos son los lóbulos pulmonares con la neumonía que se observa. Esto es normalmente una neumonía supurativa, que tiene este color como bastante rojizo. Antes se decían que le decían empatización, porque para una coloración similar a la del hígado. También que agarra una coloración de Boule, le dicen, pero el punto es que es una neumonía supurativa, ese es el nombre correcto, y tiende a ser bastante hemorrágico. ¿Okay? Entonces, por eso se ve con ese color rojizo. Estos son los mismos pulmones de ese potro, ya cuando fueron extraídos de la cavidad. ¿Okay? Y ahora, un poco de terminología. Petequias, creo que este término ya se los enseñé, que es básicamente cuando tenemos hemorragias multifocales de un tamaño bastante pequeño, tienden a ser normalmente de 1 a 2 milímetros. ¿Okay? Y las causas, hay bastantes, pero normalmente es cuando tenemos algún daño en endotelio, o también cuando tenemos, ustedes ahorita están llevando análisis, ¿verdad? Sí. Ok, entonces cuando tenemos coagulación intravascular diseminada o con algún otro proceso, podemos observar petequias. Ok, equimosis es igual, unas hemorragias multifocales, punteadas, pero tienden a ser de mayor tamaño. Entonces, cuando hablamos de equimosis, empezamos a hablar a partir de 1 centímetro normalmente. Obviamente ahí hay un rango que uno no sabe si es una petequia grande o equimosis bastante pequeña, pero si lo ven bastante pequeñita, así de 1 o 3 milímetros, petequias, si ya es más grande, equimosis. ¿Ok? Hematoma, que el hematoma es básicamente cuando hay algún acúmulo de sangre, digamos, debajo de alguna superficie. Entonces puede ser hematoma oral, como se ocurre en orejas, puede ser hematoma subcutáneo, que probablemente más tenemos familiarizados nosotros, que lo golpeamos y se hace un hematoma. A nivel cerebral puede ser hematoma epidural o hematoma subdural. Esto va a depender un poco de la región donde esté. Entonces recordemos que el cerebro está cubierto por la meninge, las meninges, las vamos a ver como todas en general, no las vamos a dividir. Entonces el hematoma epidural es cuando está por encima de la dura madre, ¿verdad? Entonces va a estar entre la dura madre y el cráneo. Y el hematoma subdural normalmente es cuando va a estar por debajo de las meninges en contacto con todo el parénquima, más bien la sustancia, la materia gris en este caso. ¿Ok? Pero en medio que está el epidural. El epidural va a estar entre el cráneo y la dura madre, básicamente. ¿Ves? Hemotórax, ya se los mencioné hasta la saciedad, yo creo. Este caso no es mío, pero es un caso bonito, no para el perro, pero no sé si han oído hablar de este parásito Esquilocerca que es el que se ubica a través que se ubica en el esófago de los caninos principalmente. Entonces, este es el esófago, esta es la aorta, y el animal para llegar al esófago tiene que atravesar la aorta, que normalmente es un proceso que no va a causar mayores hemorragias, pero dependiendo del estado de la aorta, como en este caso que está bastante dañada, principalmente por la misma migración del parásito, aquí observamos los aneurismas, que son la dilatación de la aorta, la inflamación granulomatosa.
Pero el punto es que hay veces que puede ocurrir que en lo que hace el traslado desde la aorta hasta el esófago haya ruptura de la aorta y entonces el animal se muera causando por eruptores, ¿verdad? Porque la aorta es el paso más importante a nivel en todas las especies, entonces digamos una ruptura aórtica puede ser fatal. Y creo que este es el último hemorragia. Este era un cocodrilo que entró hace como 3 años. La historia era que tenía un anzuelo en el estómago que se lo removieron por cirugía, pero el animal después no sobrevivió a la cirugía. Y era un anzuelo, yo no sé para qué usan estos anzuelos, creo que es como para pesca de atún o algo así, pero son como este tamaño. Entonces, no piensen en anzuelito de trucha, ¿verdad? Sino era un anzuelo. Entonces el cocodrilo se lo tragó y por localización anatómica bastante cerca entre el estómago y el corazón, el anzuelo perforó hasta cierto punto el corazón y le causó un pericardio al animal. Entonces estos son los pulmones, estas son la tráquea y aquí está el corazón. Removimos el pericardio y todo esto que se observa es el coágulo de sangre. Posteriormente, ya removiendo el coágulo de sangre, si observamos aquí donde está la ruptura causada por el anzuelo del corazón de este animal. Un poco más de nomenclatura. Entonces, epistaxis es hemorragias a nivel nasal, ¿okay? Normalmente se dan por nariz. Aquí causas pueden ser múltiples, inclusive en casos de trombocitopenias bastante severas, como por ejemplo en caninos con el líquido, puede ser que haya epistaxis nasal. En casos de neoplasia puede ser que haya salida sangre por nariz y se activa hemorragia a nivel nasal. En caso de micosis, como les comenté, los hongos tienen causar hemorragias por su afinidad al endotelio. Entonces, si tiene un hongo a nivel nasal, por ejemplo, Cryptosporum, entonces puede ser que cause hemorragias. Y finalmente, melena, cuando es con sangre dividida. Estoy seguro que ya han visto varios de estos. Hematuria, ya se lo mencioné, orígenes con sangre, hematemesis, con vómito con sangre, metrorragia, es sangre dentro del útero, y hemoptisis, que es cuando es salida de sangre fresca, o tubesis con sangre fresca. Ok. Desde que ya se termina, porque todavía me falta un poco. Pero sí terminamos ahí. Soy trombosis. Ok. Entonces, la trombosis, ¿verdad? Es un proceso que vamos a tener cuando tenemos algún daño en el endotelio. ¿Por qué? Porque este daño en el endotelio es lo que nos va a funcionar hasta cierto punto de ancla para que haya un fallo, digamos, en la cascada de coagulación. Entonces, que se empieza, digamos, se hace daño en el endotelio y ahí empieza a proliferar el coágulo, que no se va a deshacer, sino que va a entrar en un proceso de autoperpetuación, ¿verdad? Va a seguir. Esto va a causar más turbulencia, más inflamación, entonces este trombo se va perpetuando en el tiempo. Obviamente esto es desde un punto de vista patológico. Trombos, como tal, tenemos todos los días, ¿verdad? O sea, siempre vamos a tener daño en nuestro endotelio, se hace un pequeño trombo y eventualmente van a haber procesos trombolíticos que lo van a deshacer y no pasa nada. Entonces, cuando hablamos de trombosis, damos por entendido que estamos hablando de un proceso patológico. Ok, para que ocurra trombosis, esto sí quiero que se lo aprendan. Hay algo que se llama la tríada de Birkhoff, así se escribe,
que es cuando tenemos un proceso anormal de flujo de sangre, o sea, normalmente hablamos de turbulencia, también puede ser por estasis, un punto de hipercoagulabilidad, que entonces es lo que les digo, que no tenemos procesos antitrombóticos, sino que más bien el animal está coagulando y coagulando, y que tenemos daño en el endotelio, que esto también es bastante importante, porque digamos, podemos tener esos procesos de coagulación, pero para que se forme el trombo ocupamos un punto de anclaje, ¿verdad? Que ese punto de anclaje va a ser el daño en el endotelio. ¿Ok? Entonces, ya dicho esto, los trombos van a tener siempre un punto de anclaje en el endotelio. Y en ocasiones, esto en la práctica siempre lo pone, digo, en teoría siempre lo pone así, pero en la práctica no se ve tan bonito, pero el punto es que normalmente el trombo tiende a seguir la forma del flujo sanguíneo, ¿ok? En caso de que no obstruya, si obstruye completamente no hay flujo, pero si hay cierto flujo, va a agarrar la forma del flujo, como en este caso. Esta foto no es mía, esta foto es de internet, esto es un trombo arterial, pero aquí si observamos como esta es la zona de anclaje y entonces el trombo se fue formando hacia esta zona, que es por donde iba el flujo. Algo importante de los trombos es que no son completamente rojos, no es como un coágulo, sino que, perdón, traten de visualizar que el trombo obviamente va a tener un componente sanguíneo, pero también va a tener un componente importante de plaquetas, de fibrina, de células inflamatorias, y entonces va a tener una coloración también bastante blanquecina. Y esto es importante para que no lo confundan en necropsia, que a veces en animales, digamos, cuando se mueren es normal que la sangre se coagule a nivel intravascular, pero estos coágulos normalmente siempre van a tener un color bastante rojizo y se desprenden fácilmente. Recordemos que el trombo, como lo mencioné anteriormente, siempre va a tener un punto de anclaje en el endotelio y entonces son, digamos, estructuras que sí, bueno, tampoco es que nunca se van a despegar, pero sí hay que hacer cierta fuerza para desprenderla así. ¿Podría volver a señalar tu punto de anclaje? Aquí. O sea, estamos viéndolo desde encima, ¿verdad? El punto de anclaje. Aquí sabemos que este es el punto de anclaje porque, digamos, el flujo, la formación que va hacia esta zona, ¿okay? Por eso así está carecita. Entonces, el punto de anclaje está en esta zona. En ocasiones, digamos, no siempre los trombos van a estar en arterias, sino que también pueden estar en venas, ¿verdad? Eso es importante que lo sepan. Entonces, se dice, en la práctica no están así, que los trombos venosos tienden a tener mayor formación de coágulos. O sea, vas a tener una parte que es un trombo propiamente anclado y con el coágulo asociado. ¿Okay? Trombos, digamos, obviamente pueden causar en diferentes, digamos, en procesos, digamos, de daño en el endotelio, neoplasias, pero yo creo que el caso más clásico son los trombos a nivel de arterias ilíacas en felinos, ¿verdad? Ese es como yo creo que el caso más clásico en medicina veterinaria y que actualmente puedan llegar a ver. Y el embolismo es básicamente cuando tenemos un objeto extraño en circulación sanguínea. ¿Okay? Y por el objeto extraño no me refiero a que sea externo al cuerpo, también puede ser, puede ser de un origen que sea un tejido que no debería estar en circulación. Entonces, digamos, siguiendo con la misma línea, el tromboembolismo es básicamente cuando hay un trombo que tuvo digamos que perdió su zona de anclaje en el endotelio y entonces entra circulación sanguínea y dependiendo del área que termina ocluyendo, así va a ser la sintomatología. Entonces, por ejemplo, si tenemos un tromboembolismo
en alguna arteria a nivel de pie, digamos que probablemente vamos a tener eventualmente congestión, isquemia, necrosis, pero el animal no se mueve. Si tenemos un tromboembolismo que termina en una arteria coronaria, que termina en alguna carótida, etc., obviamente el pronóstico va a ser completamente diferente. Podemos tener émbolos de grasa, no es tan común, pero puede ocurrir émbolos fibrinocartilaginosos, que eso puede ocurrir principalmente en animales que tienen herniaciones de discos. Entonces el núcleo pulposo puede que se desprenda alguna porción de él y entre a circulación y nos causa un émbolo fibrinocartilaginoso. Émbolo bacteriano, sí es bastante común en casos de sepsis. Vamos a tener un grumo de bacterias que, por decirlo así, nos están dando vueltas en circulación, que no hay que confundirlo con bacteremia, ¿verdad? Porque bacteremias que vamos a tener las bacterias circulando en sangre, pero un émbolo bacteriano es literalmente tenemos un puñito de bacterias, probablemente asociadas con ciertas células inflamatorias, etcétera, que van a estar en circulación. Émbolo parasítico es lo mismo. El caso más clásico es si desparasitamos un animal que tenga dirofilarionitis, cruzando el corazón. Entonces los animales, digamos los nematos van a morir por el parasitario y ellos van a entrar a circulación y van a causar el émbolo parasítico. Y finalmente el émbolo gaseoso, que en medicina veterinaria es bastante raro, pero puede ocurrir, ¿verdad? Por alguna razón, por un acceso venoso, metió aire al animal, ¿verdad? Con una jeringa vacía o algo así, no se puede ocurrir, que normalmente no tiende a ser tan grave. Para que un animal se muera por un émbolo gaseoso hay que incluir un volumen bastante grande de sangre. Sí, es básicamente que tiene un parásito, pero por parásito, digamos, cuando nos tienden a hacer filarias, sí, claro, básicamente filarias, que normalmente se mueren o salen de su sitio anatómico esperado y entran en circulación sanguínea. Ok, entonces este es un tromboembolismo a nivel de arterias ilíacas en un gatito. Ya se los expliqué. Émbolos iatrogénicos, esto es bastante raro, pero puede ocurrir hay veces que se usan espumas anticoagulantes, etc. Entonces algunos fragmentos de estas espumas pueden entrar en circulación, que se observan de esta forma, pero es bastante raro, no tienen que tener miedo a usar eso. Émbolo de grasas, que también es bastante raro y todavía más raro lograr una foto de estos seres humanos en neurología, pero básicamente aquí lo que estamos observando es el adipocito, como es la obstrucción de la arteria, y lo que observamos aquí es la necrosis de coagulación asociada a la obstrucción de esa arteria. Sí es bastante común, los émbolos por bacterias. Entonces, como les decía, vamos a observar un grupo de bacterias, ¿verdad? Un grupo de bacterias bastante grande, normalmente asociado a células inflamatorias de circulación. A veces estos émbolos bacterianos pueden quedar, por decirlo así, atorados en distintos órganos y entonces nos puede causar nos puede causar un proceso de inflamación en el órgano que le vamos a poner el nombre de embólico. Esto lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, esto tiende a ocurrir, principalmente nos vamos a referir a esto en pulmones o en riñones, que es cuando tenemos el riñón, con este caso, que lo vemos con un punteado distribuido homogéneamente. Que ese punteado es que el animal tuvo un proceso de sepsis normalmente sepsis o una infección distante, entraron bacterias en circulación y estas bacterias quedaron atoradas, por decirlo así, en las arterias renales. Entonces ahí empiezan a proliferar, nos van a causar una inflamación supurativa y este patrón, digamos, así aleatorio, distribuido multifocalmente, por ser causado por émbolos bacterianos,
les vamos a decir nefritis hipólica. Bueno, este era el caso de. Vamos a ver, no estoy viendo. En casos de hernia de disco, que lo observamos aquí como comprime, aquí está la hernia macroscópica, puede ocurrir salida del núcleo pulposo del disco intervertebral y hacer un émbolo que eventualmente va a quedar atorado del organismo. Y ahora sí, ya casi por ir terminando, vamos a dar infartos. Esto básicamente es relativamente un concepto sencillo que podemos tener. Digamos, vamos a tener un infarto cuando tenemos la obstrucción de la circulación sanguínea de manera aguda. ¿Ok? Entonces, estos infartos pueden ser, la gran mayoría de las veces, los infartos tienden a ser arteriales, porque recordemos que las arterias, el diámetro va de mayor a menor, entonces tienden a atorarse más, y también puede ser infartos venosos, que aquí esto en realidad es casi que el mismo concepto que una congestión, ¿okay? Porque entonces vamos a tener la bloqueo de la vena y entonces nos va a causar una congestión que eventualmente tiende a ocurrir necrosis y ya más avanzado en el tiempo fibrosis. Entonces, ejemplos de infartos: infarto a nivel cerebral, este es un infarto a nivel intestinal causado por una semilla mango, y este otro es uno bastante clásico, bastante clásico, que es el infarto renal. Esto lo vamos a ver más a detalle en el infarto renal, pero el punto es que aquí, por la conformación que tienen las arterias renales, si tenemos un infarto, se va a tener una proyección en forma de cuña. Aquí vamos con un triangulito, pero traten de, esto lo estamos viendo en 2 dimensiones, traten de visualizar que esto en 3 dimensiones, la forma de cuña es como si aquí más bien estuviera proyectándose una pirámide. Okay, por eso es que le dicen forma de cuña. Entonces, esta proyección es bastante característica en infartos a nivel renal, que cuando están en un proceso agudo se observa una coloración más rojiza, y ya cuando está en un proceso más crónico empieza a tomarse blanquecino hasta el punto que ya ocurre una fibrosis, y más bien lo que vamos a observar es una cicatriz a nivel renal. Y vamos a ver si lo vamos a saltar. Esto no tiene que ver con infarto, era más ejemplos de hemorragias, pero esto era por hemodeficias en el canino. Recordemos que la hemodefisia es un alcalino repetitivo de la glutamina, de la vitamina K, y entonces se tiende a causar hemorragias en varias partes del cuerpo. Y esto era lo que quería llegar. Esto sí ya es lo último que vamos a ver, que es shock. Esto sí es bastante importante. Y esto, por favor, léanselo del libro del Sácaro, porque aquí lo vamos a ver, pero sí me interesa que se lo aprendan bien, porque al fin y al cabo, cuando un animal se muere, o una persona, casi que siempre es por shock. O sea, la causa del shock, infinita, ¿verdad? Los cursos de patología, todos los libros de patología. Pero al final todas estas alteraciones van a llevar a un shock. ¿Y entonces qué es el shock? El shock básicamente es cuando tenemos una alteración en la perfusión sanguínea. ¿Ok? Entonces, tratemos de verlo, esta figura está en el libro también, pero tratemos de verlo de izquierda a derecha. Entonces, cuando estamos aquí en un animal normal, el corazón está funcionando bien, tenemos una correcta microcirculación entre sangre arterial, sangre venosa, tenemos un buen metabolismo celular. Esto quiere decir que tenemos buenos niveles de oxígeno, buenos niveles de glucosa, buenos niveles de ATP y buenos niveles de ácido láctico. Y la morfología celular va a estar completamente normal. Salud. Ahora, cuando entramos en un proceso de shock, puede ser
que el animal logre compensarlo. Esto quiere decir que entonces empezó este shock, pero digamos, ya sea por asistencia médica o inclusive, o digamos, como que el animal está logrando compensarlo, por ejemplo, con ciertos mecanismos de compensación, entonces va a lograr mantener una buena perfusión del tejido, lo que nos va a llevar a una buena circulación, un buen metabolismo celular y la morfología celular pues no se va a ver alterada. Ahora, cuando el animal ya logra, digamos, cuando este shock sigue progresando, entonces el bombeo cardíaco, el gasto cardíaco se va a ver disminuido, entonces esto nos va a llevar a una mala circulación, que eventualmente nos va a llevar a un mal metabolismo celular, o sea, va a empezar a disminuir oxígeno, glucosa, ATP y va a aumentar el ácido láctico, y esto a la larga nos va a llevar a la necrosis celular, porque eso es lo que ya vimos con alga, no vamos a entrar mucho detalle. Ahora, ¿cuáles son las causas de shock? Básicamente lo podemos dividir en tres causas, que son bastante grandes. Shock cardiogénico, que es básicamente cuando el corazón es el que falla. ¿Ok? Entonces tenemos un mal bombeo sanguíneo, y hay una mala perfusión de los tejidos, y por lo tanto tenemos todas estas alteraciones a nivel celular. Podemos tener un shock hipovolémico. El shock hipovolémico es básicamente porque tenemos un bajo volumen de sangre. Entonces, la forma más fácil de visualizar esto es como una hemorragia bastante severa, que esta hemorragia bastante severa nos va a disminuir el volumen sanguíneo y por lo tanto la perfusión de los órganos. Y ahora, y finalmente, tenemos un grupo que son los shocks por maldistribución sanguínea. Que en estos, ¿qué quiere decir? Que el corazón, digamos, estaba funcionando de una manera correcta, tenemos un volumen adecuado de sangre, pero esta sangre no está siendo distribuida de una forma correcta. ¿Y a qué me refiero con eso? Okay, entonces podemos tener un shock neurogénico, que esto es básicamente cuando traten de pensar o traten de recordar de fisiología que siempre todos los vasos sanguíneos van a tener cierto grado de contracción, ¿verdad? Porque para mantener, digamos, la presión sanguínea. Si tenemos un shock neurogénico, esto quiere decir que vamos a tener un estímulo parasimpático bastante fuerte y entonces todos los vasos sanguíneos del cuerpo se van a relajar. Entonces este propio relajamiento hace que la presión sanguínea se venga para el piso y con una baja presión sanguínea no vamos a tener una correcta perfusión de tejidos. ¿Ok? Entonces, digamos, esto puede ser iatrogénico por alguna droga vasodilatadora, pero también puede ocurrir, digamos, en un caso clásico es, digamos, en animales cuando tienen un estímulo vagal bastante fuerte, o sea, un golpe cerca del nervio vago o algo así, que entonces este estímulo vagal hace que haya una liberación, digamos, haya una relajación nerviosa sistémica, y entonces se relajan todos los vasos sanguíneos y por lo tanto la perfusión sanguínea disminuye. Asociado a esto también está el shock anafiláctico, que ese ya lo hemos mencionado un poco, pero cuando tenemos el shock anafiláctico, lo que va desde un punto de vista de por qué el animal se muere, una de las causas es que vamos a tener una alta salida de plasma celular al espacio extracelular, entonces esto nos va a disminuir la perfusión de tejidos, y también en el shock anafiláctico ocurre que los mecanismos, digamos, de esta inflamación exacerbada que estamos teniendo en el animal nos va a liberar factores de inflamación que hasta cierto punto son vasodilatadores, ¿verdad? Por decirlo así, las células sanguíneas logran salir de forma más fácil, las veces, pero como es una inflamación no regulada, entonces estos vasodilatadores también, de nuevo, va a dilatar los vasos sanguíneos de una forma bastante severa, bastante generalizada, y nos va a causar un problema de perfusión sanguínea.
Y lo mismo ocurre en el shock séptico. En el shock séptico, digamos, la causa aquí, en shock anafiláctico normalmente es una hipersensibilidad tipo 1, en shock séptico normalmente vamos a tener alguna molécula, algún patógeno que nos está causando una reacción bastante generalizada, principalmente el shock séptico, la más clásica es el tipo polisacárido, ¿verdad? Que es bastante proinflamatorio, entonces de igual manera nos va a causar una vasodilatación bastante generalizada, bastante periférica, que nos va a llevar a una mal distribución, una mal perfusión sanguínea y por lo tanto a la muerte celular. ¿Ok? Sí, léanselo el libro, porfa. Y eso sería. Entonces, muchas gracias. Gracias, profe. Y ahora sí creo que solo por Zoom nos vamos a ver. Entonces. ¿Y qué onda?